de esta videotutoría. Ok, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Algunos de ustedes están teniendo problemas con este ejercicio. Este ejercicio es una macro que la única función es los datos que nosotros colocamos en las celdas grises. Estos datos que escribimos aquí son trasladados a una hoja y son alineados de manera horizontal. Antes de empezar el procedimiento voy a darles una idea de qué es lo que hace específicamente. Siempre estoy admitiendo compañeros de ustedes, por lo que voy a estar trasladándome en diferentes pantallas. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta macro para tener claro el proceso? Lo que yo escriba en estas celdas de color gris, estas celdas pueden estar pegadas, no hay problema, ¿verdad? Como las escribo. Vamos a colocar aquí un producto, arroz. Imagínense que esta es una entrada de productos a una bodega. Y pues tengo a alguien que me tabule todos los productos que entran, todo el inventario que entra. Entonces, cada vez que la persona que ingresa la data llena el primer registro, al darle clic a este botoncito, que está aquí, que es el botón que ejecuta la macro, esta macro lo que es que todo lo que estaba escrito aquí es trasladado a una hoja y los traslada de manera horizontal. ¿Recuerdan el arroz? Entonces, todos los datos del arroz son copiados aquí y la hoja de captura queda nuevamente lista para ser llenada nuevamente. Vamos a darle acceso a otros de sus compañeros. Muy bien, entonces vean. Ahorita vamos a iniciar el procedimiento, pero primero quiero saber si estamos claros con el proceso que va a grabar la macro. Sí, el proceso de grabar la macro ahí está bien, pero Al hacerlo. vengo entrando. El problema mío es el momento que quiere guardarlo. Me aparece como unas opciones de guardar cosas, y cierro la carpeta, pero cuando vuelvo a abrir la carpeta donde dice la macro e intento hacer otra grabación, no me la graba. Muy bien, voy a explicar los pasos para hacer la macro. Lo primero era entender el concepto de la macro, ¿verdad? La macro es una secuencia de pasos automatizados. Y silenciamos micrófonos, por favor, me ayudan con su micrófono. Kevin, por favor. La macro lo que hace es ejecutar una secuencia de pasos previamente grabados en Excel, ¿verdad? Yo, para que la macro, al darle clic a esta opción, me guarde todo lo que está aquí en esta hoja que se llama data, yo previamente ya grabé estos pasos. Al finalizar, cuando ustedes ya tienen la macro completada, este archivo lo van a guardar como un libro de Excel habilitado para macros, que es esta opción que está aquí. No sé si esa es su pregunta, Kevin. Ah, sí, ahí sí. Entonces, Ese era el problema mío, que cuando lo sí. guardaba no me dejaba. Si no lo guardan como un Excel habilitado para macros, se le van a deshabilitar y no les van a funcionar las macros, ¿verdad? Porque entonces tienen que darle a este tipo, miren, cuando ustedes le dan guardar, o si no, le dan de una vez guardar como, en el caso porque yo lo tengo guardado, ¿verdad? Pero aquí le dan libro de Excel habilitado para macros y le ponen el nombre. Cuando ustedes, voy a darle a aceptar, cuando ustedes abren el archivo, voy a ver si lo logro nuevamente encontrar. Cuando ustedes logran abrir otra vez el archivo, el archivo les va a aparecer, vamos a ver. A veces les puede aparecer como habilitar aquí un botón de habilitar. Entonces usted le va a dar clic a esta opción de habilitar para que cuando le dé clic nuevamente a la macro se le ejecute normalmente, ¿verdad? Que no pierda el código que está oculto, porque cada vez que nosotros hacemos una macro, Excel graba un código internamente. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto de que la macro
me guarde todo lo que yo escriba en estas celdas de color gris, me las pase a una hoja diferente y me las ordene de manera horizontal. Muy bien, hasta ahorita lo que ustedes deben de tener es esto. Le ponen un título cualquiera, le colocan las etiquetas. Como que yo hiciera esto, ¿verdad? Me vengo, vamos a iniciar como si no tuviésemos nada. Voy a agarrar cualquier Smart Art. Entrada de productos. No importa cómo coloquen esto, ¿verdad? Realmente lo que voy a calificar es la ejecución de la macro. Una vez que ustedes ya tienen la fachada de la macro o la pantalla de captura, que es número de producto, vamos a ir haciéndolo aquí. Número de producto. Solicitada. Ustedes hacen la pantallita, ¿verdad? Precio unitario. Y ustedes, muchachos, le van dando la forma. Vamos a ver si creo que no estaban viendo. Ustedes le van dando la forma, ¿verdad? Precio unitario. Después de precio unitario, sigue entradas. Después salidas. Entradas, miren, salidas. Incluso pueden ponerlos todos en una sola columna, así les facilita. Código de proveedor. Y aquí ustedes tienen ya su pantallita. Ahora, ustedes en otra hoja tienen que tener, permítanme, voy a hacer aquí ustedes deben de tener una hoja diferente. Tienen que tener una hoja diferente en donde se va a ir almacenando esta información. Miren. Entonces, estas etiquetas que tenemos aquí, yo lo voy a copiar y las voy a pegar en la hoja contigua, en una hoja diferente. Y los quiero pegar de manera horizontal, ¿verdad? Hasta ahorita no hemos iniciado la macro para nada, solo estoy dando el contexto de la pantalla de captura y la pantalla en donde va a estar almacenada la información. La macro, el objetivo que tiene es que todo lo que yo escriba aquí, en estas celdas de color celeste, gris, toda esta información que yo escriba aquí, se va a posicionar aquí. Y cada vez que yo escriba otro nuevo, va a bajar el que ya agregué y va a colocar el nuevo en la parte superior, de manera que los datos se van a ir, como dicen, estivando para abajo. Van a ir apareciendo más datos, más datos, más datos para abajo. Colocando el primero o el último en la parte, en la fila superior. ¿Ok? Entonces aquí ustedes, ¿verdad? Una vez que ya tienen la pantalla de captura lista y la hoja en donde va a estar guardada la información, ya pueden empezar a grabar la macro. Pero la macro deben de estar claros ustedes, muchachos. Tienen que estar bien claros qué es lo que va a hacer. En este caso específico, la macro copia la información que está aquí y la pasa aquí. Una vez que ya copió todos los datos, la información que está aquí y que ya se pegó aquí, esta información debe de borrarse. ¿Por qué debe de borrarse? Porque la hoja de la información de donde se almacena ya tiene los datos. Entonces ya no los necesito aquí. Y esta hoja vuelve a quedar lista para que yo vuelva a ingresar información. Si nosotros numeramos la secuencia de pasos que va a seguir esta macro, lo primero que va a hacer es copiar cada celda. Va a copiar cada celda. Cuando copie cada celda, la va a insertar en la
siguiente hoja, digamos, si es que ustedes la tienen así. Se facilita que sea la siguiente hoja. Una vez que ya se terminó de copiar toda la información, ¿qué va a hacer la macro? ¿Alguien me quiere decir qué va a hacer esa macro? Cuando ya tenemos toda la información acá, ¿qué hacemos, muchachos? Se va a programador. Se va a borrar la información, ¿verdad? Sí. Perdón, esta opción, esta información que está aquí se borra. Y por último, lo que decía su compañero, vamos a detener la macro. Si usted no detiene la macro, esa macro va a quedar ahí grabando todos los pasos y va a llegar un momento en que le va a tirar o le va a generar un error, ¿verdad? Entonces vean, ya tenemos la secuencia de pasos, ya tenemos lista nuestra pantalla de captura, ya tenemos lista la hojita en donde van a dar los datos, donde se van a almacenar la información. Entonces, si ya estoy lista, puedo empezar. Siempre les recomiendo, por favor, siléncienme los micrófonos. Siempre les recomiendo que cuando vayan a iniciar la macro, su mouse o su puntero del mouse esté en una celda diferente a donde van a empezar a grabar, ¿verdad? Que esté aquí, que esté aquí, que esté en cualquier lado, pero que no se encuentre justo donde va a empezar a grabar, porque si usted deja el mouse por aquí y le da clic a ejecutar la macro, lo mejor es que la macro grabe también el desplazamiento. Recuerden que una macro es grabar una secuencia de pasos para que después, con un clic, Excel los ejecute de la manera ordenada en lo que usted los grabó. Por eso los enumeramos primero. Cuando usted vaya a colocar una macro, debe de estar claro con los pasos que va a hacer. Muy bien, entonces yo aquí me voy a ir a la pestaña programador, como decían, o a la opción vista, ¿verdad? Y le va a dar aquí en la parte de macros, grabar. Cuando yo le doy macro a grabar, le pueden cambiar el nombre o dejarlo así como aparece, no importa, yo le voy a dar a aceptar, macro 1. Aquí en este momento, Excel, cualquier movimiento que yo haga con el mouse, Excel empieza a grabarlo. Si yo hago una multiplicación, Excel lo graba. Entonces, fíjense bien, lo primero que yo voy a hacer yo es desplazarme a la primer celda en donde se supone va a estar o el inicio del registro que yo quiero guardar. Lo que esté aquí, no importa que en este momento no haya nada, pero lo que esté en la celda de código de producto lo voy a copiar. Miren, con un clic derecho le voy a dar copiar. Me voy a trasladar a la hoja 2, que es donde yo voy a copiar, pegar la información. Y aquí, bajo la etiqueta número de producto, le voy a dar un clic derecho y la opción insertar celdas copiadas. ¿Alguien me quiere decir por qué le voy a dar insertar celdas copiadas y desplazar la celda hacia abajo? Para que toda la información que vaya grabando se le vaya para abajo, no para los lados. Muy bien, muy bien. Porque yo quiero que toda la información se vaya quedando aquí. Y cuando yo pegue otro, se me desplace hacia abajo. Y no quiero que todo se me reemplace aquí arriba, porque al final solo tendría solamente un registro. Miren, lo hago nuevamente con el segundo. Copio, me posiciono donde va a ir la cantidad, con un clic derecho le doy insertar celda copiada, desplazar hacia abajo. Y así hago con cada una de las celdas. Miren, copio con clic derecho, me posiciono, clic derecho, insertar celda copiada, desplazar hacia abajo, hasta que tengo el último campo. ¿Por qué? Repito, ¿por qué lo estoy haciendo con insertar celda copiada, desplazar hacia abajo y no solamente con pegar? Cuando yo le doy insertar, esto lo que hace es desplazarme hacia abajo el dato. Si yo solamente le doy pegar, entonces todos se van a pegar en la misma fila y por lo tanto se me van a reemplazar. Todos van a venir a dar aquí y nunca voy a pasar de aquí porque todos quedaron sin movimiento, ¿verdad? Entonces cuando yo le doy insertar y desplazar hacia abajo,
Van unos, se van desplazando hacia abajo y le da pie al otro que va entrando al nuevo registro para que quede siempre en la parte superior. Como se supone que código de proveedor es el último, ya todos estos datos fueron movidos a la otra hoja. Por lo tanto, lo que está aquí yo no lo necesito. Lo voy a marcar todo y con el suprimir o el delete de mi computadora lo voy a borrar. Recuerden que aquí estamos ejecutando los pasos que va a hacer la macro. No importa que no haya información en las celdas en este momento. Pero ya ahorita que ya toda la información está en hoja 2, todo lo que estaba aquí ya no me sirve, ¿verdad? Tengo que limpiarlo. Entonces marco todas las celdas y le doy suprimir. Y por último me posiciono en la celda superior. Miren aquí, ya borré la información, entonces voy a detener la macro. Me voy nuevamente a vista y le doy detener grabación. Ahora voy a insertar en programador, voy a insertar un control de formulario, que es este botoncito, el primero que aparece de la izquierda. Lo voy a colocar por acá. Y ese botoncito le voy a decir que me ejecute la macro 1. Creo que fue la macro 1 la que grabamos ahorita. ¿Ven? Entonces, de esta manera, cuando yo ingrese, miren la información aquí, 1, cantidades solicitadas 34, precio 3.50, entradas, salidas. Aquí es cualquier dato, ¿verdad? Si me preguntaban si era cualquier dato. Entonces, digo yo, bueno, yo ya ingresé el café, todos los datos del café yo lo ingresé, lo voy a mandar a la base de datos. Entonces le doy clic al botoncito y este botoncito entonces me copia toda la información que estaba allá, me la ordena aquí. Después viene, vamos a estar, permítame que siempre estoy dando la entrada a sus compañeros, por eso me muevo de una pantalla a otra. Entonces ya le di ingreso al café. Muy bien, entonces hay otro producto que viene entrando, ahora es arroz. Solicitamos 3 quintales, el precio unitario, bueno, todos estos datos pueden ser inventados. Ya ingresé el arroz, entonces lo agrego. ¿Esta información a dónde va a dar? Nuevamente a la base de datos. Mire, café, que fue el primero, se insertó y se desplazó hacia abajo. Arroz, que fue el último, se insertó y se va a desplazar hacia abajo cuando yo agregue un tercero. Por eso es que yo no solamente le di pegar, porque si le doy pegar, siempre van a quedar aquí en la parte superior todos y nunca voy a tener una lista hacia abajo. Los pasos se ejecutaron conforme a la lógica que nosotros quisimos darle. Excel no trabaja con inteligencia artificial. Excel usted tiene que decirle cada paso que usted quiere hacer, se lo tiene que dar. Y cuando yo empiezo a grabar una macro, entonces Excel empieza a grabar todos los movimientos que usted hizo. Cuando yo ya tengo listo mi macro, que va a ser en el mismo archivo donde van a estar todos, porque usted va a tener un archivo de Excel con un montón de hojitas aquí, de los diferentes ejercicios de la guía, lo mejor que puede hacer es darle guardar como, y aquí, donde yo les mencioné, darle libro de Excel habilitado para macro, y usted le pone así el formato que casi nadie cumple, ¿verdad? Solo algunos. Nombre, su nombre, mire, y Excel. Y le da, vamos a guardarlo en el escritorio. Y le da guardar. Cuando usted abre este archivo, ya les voy a mostrar cómo se visualiza. Cuando usted abre este archivo, si es, posiblemente les aparezca esta pregunta. Miren, las macros se han deshabilitado. Significa que Excel, por seguridad, inhabilita todo el código que se generó cuando se creó la macro. Cuando ustedes lo abren, deben darle a clic a habilitar contenido. ¿Para qué? Para que la macro otra vez vuelva a activarse. Ya está guardado como libro para macros. Entonces, por eso Excel sabe que tiene que activarlas cada vez que usted la abre. Así, si yo ingreso el tercer producto, entonces se posiciona en la parte superior y los demás van desplazándose hacia abajo de manera que me van haciendo una base de datos.
¿Qué fue lo que hizo la macro en este caso? Copió cada celda. Nos fuimos a la hoja 2 y la insertamos. Cuando copiamos toda la información, entonces borramos la información y nos posicionamos en la primera celda y detuvimos la macro. Luego me fui a programador, inserté el botoncito de comando y a ese botoncito de comando, cuando ustedes le dibujan, les pide que elijan la macro que acaban de hacer. En este caso fue la macro 1 y ya hay que probarlo. Recuerden que el guardado es importante porque si no lo guardan como un libro de Excel habilitado para macros, se los va a deshabilitar y el código se va a perder. ¿Preguntas hasta este momento? Ajá, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Fernando? Ingeniera, Ajá. en una sola hoja podemos trabajar todos los ejercicios, ¿verdad? Ya vamos. Mire, su Pues sí, guía, así como hoja 2, así. sí, mire, su guía se tiene que ver así. En la hoja 1 yo voy a verificar, por ejemplo, ¿qué voy a verificar yo en esa hoja 1? Pues yo voy a verificar que las fórmulas, mire, estén colocadas. Voy a verificar que la función lógica, mire, esté implementada. Que las funciones de suma, promedios estén colocados, que el gráfico esté hecho. Si lleva filtros, que esté aplicado. Así ustedes van a ir presentando su guía. Hoja 1 con las funciones y fórmulas que se les solicitó. Hoja 2 en el mismo archivo. No me vayan a subir 10 archivos al aula, ¿verdad? Al campus. Me van a servir un solo archivo con los diferentes problemas de la guía. La hoja 3. Mire, la hoja 3 posiblemente lleve una hoja en donde van a ir todos estos gráficos. Ya vamos a ver. ¿Cómo van con las tablets, con los gráficos dinámicos? De este ejercicio se va a desprender una hoja más que va a estar llena de gráficos. Miren la macro, que es la hoja 4. Aquí va a ir su base de datos de la hoja 4. La hoja 5, ¿verdad? Que contiene ya la información de las opciones de programador con los botoncitos de opción. Aquí está la función pago. Y cada uno de ellos va a tener sus funciones, fórmulas y todas las herramientas implementadas. Su guía se tiene que ver así como la que están viendo en este momento. ¿Qué otra preguntita tienen? A ver. A ver, muchachos. Lick, yo tengo una pregunta. Ajá. Es sobre la hoja de trabajo de la de función de pago. Ah, muy bien. Vamos a irnos entonces a pago. Es este, Sí, ¿verdad? esa es, Lick. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, chicos, con las macros, y de repente lo que hay que hacer ahí es hacerlo con muy despacio, porque cada vez que ustedes mueven el mouse y si cometen un error, entonces la macro graba ese error, ¿verdad? Hay que hacerlo muy despacio, con calma, para que cada una de las acciones que ustedes graben, la macro la pueda ir generando. El tema de la función pago, aquí con lo que hay que tener mucho cuidado, es que la función pago, el pago que les están pidiendo, miren, es un pago mensual, ¿verdad? Es un pago mensual. Entonces usted, por ejemplo, aquí tiene que tener mucho cuidado porque yo veo que la tasa es mensual, pero el número de préstamo está en años. Miren, o 4 años o 3 años. Entonces, si don Arturo, aquí se implementan varios temas. Si yo elijo, por ejemplo, esta identidad, entonces se me cambia el nombre porque la función buscar trabaja con este código, ¿verdad? Busca la información y me trae que la persona con esa identidad es don Carlos Pérez de Choluteca.
Don Carlos quiere trabajar con una tasa del 2% a 3 años. Muy bien, pero la función lógica y con un préstamo de, vamos a ver, que es una lista de 200,000 lempiras. ¿Cuánto va a pagar don Carlos mensual? Entonces, yo voy a calcular la función pago. ¿Cómo lo hago? Voy a insertar la función pago. Miren, eligen la función pago. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Todos los datos que yo introduzca aquí deben de estar en el mismo contexto temporal. Es decir, si yo estoy hablando, si yo quiero un pago mensual, todos deben de estar en función de meses. Por ejemplo, la tasa es del 2%, pero esta tasa ya está mensual, no le tengo que hacer nada. El número de periodos, miren, el número de periodos está en años. 3 años, pero ¿cómo lo llevo a mes? ¿Alguien me quiere decir cómo lo convierto en meses? ¿Cuántos meses es ahí? A ver. 36. ¿Y cómo hago el planteamiento matemático? Multiplíquelo por 12. Muy bien, C20 por 12. ¿Ven? Entonces ya sé que aquí ya tengo el número de meses y aquí la tasa mensual. El valor actual es la suma de la cantidad total de pagos que va a ser, o sea, el préstamo, ¿verdad? Si ustedes quieren que la cuota les salga positiva, entonces antepóngale el signo negativo al préstamo que usted solicitó. Y ahí le da aceptar. Mire, entonces ya el préstamo, ¿verdad? Le va a cambiar. Si yo lo pongo a 4 años, entonces se cambia a 4 años porque ese 4 ya está multiplicado por 12. Ahora, les voy a poner otro ejemplo, muchachos. Tengo una tasa anual y en 24 meses lo va a pagar y el préstamo va a ser, aquí voy a poner el préstamo y entonces aquí voy a calcular el pago. La tasa anual es del 33%. Y lo va a pagar en 24 meses. El préstamo es de 50,000 lempiras. Miren, este caso es totalmente diferente al que estamos viendo. ¿Cuánto va a pagar este señor por este préstamo que está sacando? Miren, pago. A función pago, entonces, la tasa es del 33%, pero esto es anual. ¿Cómo lo saco en meses eso? ¿Alguien me quiere decir? A ver, chicos. ¿Cómo lo paso a meses? ¿Qué tengo que hacer con ese 30? ¿Perdón? Nada. Divido entre 12. Si a mí me dicen, mire, doña Jessica, usted su préstamo es del 33% anual, entonces yo sé que si yo divido el 33% entre 12, me va a decir cuánto es mi tasa mensual, que es del 2.75 en este caso. ¿Entienden por qué lo estoy dividiendo entre 12, muchachos? Porque es anual. Porque es anual, correcto. Y el pago que yo estoy buscando es mensual. Entonces yo no puedo poner una tasa anual y el periodo en meses y todo el montón de números con diferentes contextos. Es como que estuviera sumando centímetros con kilómetros, ¿verdad? Todo tiene que estar en la misma unidad. Ahora, el número de periodos, 24 meses. ¿Tengo que hacer algo con ese número? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿En qué necesito el pago? Como el pago es mensual, este número ya está expresado en meses, entonces yo no tengo que hacer nada con ese dato. Miren, el préstamo es de 50,000, lo marco, le antepongo el símbolo y entonces lo que va a pagar este señor son 2,873 lempiras mensuales. Ustedes van a trabajar la función pago de acuerdo a cómo tengan los datos.
Si algo está en años, lo tienen que llevar a meses. Si la tasa está anual, la tienen que dividir entre 12. ¿Sí? Entre 12. Pero si los meses están en años, los tienen que multiplicar por 12. Esa es la diferencia que tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo por qué de repente no les daba esto? Al finalizar, ¿cuánto va a pagar este señor? Este señor va a pagar los 2,000 mensual por 24 meses. En total son 68,000 empiras. Aproximadamente son en intereses, ¿cuánto serían? El monto total menos el capital que sacó, ¿verdad? Va a pagar casi 19,000 empiras en intereses nada más. Pero esto nos puede dar una idea de cuán acertados están siendo nuestros cálculos. Si a mí me da aquí que el señor tiene que pagar 200,000 empiras, algo no está bien y posiblemente me esté equivocando en estos dos datos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna otra dudita que tengan? ¿O quieran que repitamos alguna otra función que no les sale? ¿Cómo vamos con la función buscar? ¿Nos está saliendo o no nos está saliendo? De una explicación ahí, Lick, sobre esa otra función, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo la función buscar, cómo funciona. Ustedes ven que cada vez, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí, cada vez que nosotros utilizamos la función buscar, lo voy a poner en blanco aquí para que, vamos a hacerlo solo con dos datos, con cuenta y nombre estudiante. Vamos a colocar, cada vez que yo utilizo la función de búsqueda, yo necesito una tabla con información que puede estar en una hoja, en la misma hoja, al final de la hoja, o puede estar en otra hoja del libro. Cuenta, nombre y carrera le vamos a poner. Entonces, imagínense, están viendo, no están viendo la pantalla, ¿verdad? Ustedes, permítanme que voy a colocarles el ejemplo. Muy bien, entonces imagínense que yo voy a utilizar aquí una lista para buscar la cuenta del estudiante y con la función búsqueda me va a arrastrar el nombre y me va a arrastrar la carrera. Para que la lista, miren, los temas listas y los temas de buscar, ¿verdad? Ambos tienen que trabajar con una pequeña base de datos. Vamos a colocar aquí una pequeñita base de datos con información que puede ser cualquiera. Carlos, industria. Ana. Y ese. Entonces vean, una vez que yo tengo la información con la tablita, yo ya puedo trabajar con las listas. ¿Las listas qué es? La lista es un cuadro de selección para que yo pueda traer información que previamente ya está ingresada en una base de datos. Esto lo utilizamos cuando nosotros, por ejemplo, no queremos escribir un código, no queremos escribir una cuenta en este caso porque son códigos únicos y si yo me equivoco, por ejemplo, en la cuenta de un estudiante, posiblemente no lo voy a encontrar, ¿verdad? Porque el equivocarme en un número ya significa que es otra persona, es otro estudiante. Lo mismo pasa con el número de identidad. Si yo me corro un número o
asigno un número diferente a una identidad, estoy hablando de otra persona completamente. Entonces, cuando estamos hablando de datos que son muy importantes, como códigos, cuentas, identidades, entonces lo que se hace, permítanme que hay gente. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con lista. Lo vamos a hacer una lista. Vamos a trabajar con cuenta, lo vamos a hacer una lista. ¿Dónde puedo encontrar esta opción? La opción de lista. ¿Alguien la ha encontrado? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Alguien que me diga dónde la encuentran? Está en la pestaña Datos. Miren, aquí, en esta opción, hay una opción que se llama Validación de datos. Entonces, aquí, en este cuadro de diálogo, yo le digo, no me va a permitir cualquier valor. Me va a permitir solo los valores que están en una lista. ¿Y dónde va a estar esta lista? Bueno, el origen de esta lista es lo que está aquí. ¿Ven? Entonces, ya el rango ya se marcó. Y cuando yo me vengo aquí y le doy desplazar aquí, los datos que tengo en la base de datos ya son visibles para mí, solo para elegir, porque le dije que no me permitiera cualquier valor, sino que me permitiera una lista. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de esa lista? Y marqué la columna cuenta. ¿Estamos claros ahí con las listas? Miren, la lista entonces me permite elegir. No me permite escribir. Si yo quiero escribir aquí, me va a decir que el valor no coincide, ¿verdad? Entonces, no me va a permitir agregar un valor diferente a los que ya están guardados previamente. Ahora, yo no quiero escribir el nombre del estudiante ni la carrera. Quiero que cuando yo elija la lista, él me traiga estos otros dos datos. Muy bien, ¿y cómo hago eso? Bueno, entonces yo voy a implementar la función búsqueda. Vamos a buscarla. Buscar V, es esta la que estoy buscando. Y aquí en este cuadro de diálogo lo que debo de entender es que el valor por el cual voy a buscar el nombre es la cuenta. ¿Cuál es la matriz o la tabla en donde la voy a buscar? Aquí. De esa tabla que yo acabo de marcar, de H2 hasta J5, ¿cuál es la columna que quiero que retorne? 1, 2, 3. ¿Cuál es la columna, muchachos, del nombre? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver. ¿Ya se me durmieron? La 2. La 2. Muy bien, es la 2, entonces yo le coloco 2. ¿Ven? Y aquí, pues yo le voy a colocar siempre falso, porque yo quiero que me traiga específicamente esa cuenta, no que me traiga la que está cercana, sino que me traiga específicamente el código o el estudiante de la cuenta que está arriba. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el valor buscado? La cuenta. ¿A dónde va a buscar la matriz o la tabla? En toda la tablita que acabo de hacer. ¿Qué columna es la que quiero que me retorne? Como estoy trabajando con el nombre del estudiante, pues es 1, 2, 3, es la columna 2. Y aquí siempre va a ir falso porque yo quiero que exactamente me traiga el nombre de esa cuenta, no que me traiga el más cercano. Le doy a aceptar, ¿verdad? Entonces aquí, si yo cambio al primero, entonces me dice que es Carlos. Lo mismo va a pasar con carrera, ¿verdad? Inserto la función búsqueda. Miren. ¿Qué valor es el que voy a buscar, muchachos? Siempre la cuenta, porque la cuenta es la que me define quién es ese estudiante, qué nombre tiene y de qué carrera es. Entonces, si yo busco ese código, esa cuenta, siempre en la misma matriz, pero ahora el indicador de columnas ya no es la 2. ¿Qué indicador de columnas tiene? La 3. La 3, fácil, ¿verdad? Y aquí siempre va a ser falso. Entonces, ¿ven? Vamos a darle formato a esto. Si yo cambio la lista, entonces él me dice, esta cuenta es de Juan y es de Ingeniería en Sistemas. Y así,
es como ustedes van a aplicar aquí lo que acabamos de hacer. ¿Cómo estamos con los botoncitos de opción? ¿Cómo van? ¿Los explicamos? ¿O quieren que repita alguno de los temas que ya vimos? Sería bueno que repitiera uno. No, sí, ingeniera. Ahí botón. ¿Cuál quieren que repitamos? ¿O que hagamos? A ver, chicos, ¿qué quieren que repitamos o que hagamos? Vamos a hacer los botoncitos de opción. Vamos a hacer como que aquí voy a hacer un... cooperativa estudiantil. Entonces ya tengo... aquí vamos a ir haciendo los temas que están implementados. Entonces aquí voy a elegir la tasa. La tasa va a ser anual. Pero la tasa la quiero agregar con botoncitos de opción, con 2 botoncitos de opción. Los botoncitos de opción están en programador, ¿verdad? ¿Cuáles son los botoncitos de opción que voy a trabajar? ¿Son los del control del formulario o son los del control ActiveX? ¿Quién me quiere decir cuáles son? Pues vamos a probar con los controles de formulario, a ver si son esos. Los coloco, ¿verdad? A este botoncito, pues yo le voy a dar editar texto y le voy a colocar que este es, como es anual, 35%, ¿verdad? Y voy a agregar otro botoncito, botoncitos de opción, y este va a ser del 33%, ¿ok? Ahora, así como lo miramos en los formularios, lo que voy a insertar aquí va a ser un control de grupo, miren, para que estos 2 botoncitos queden adentro de un cuadro y que ninguno de los 2 se salga. Es importante que el recuadro esté totalmente adentro del cuadro de grupo. ¿Ven? Aquí le voy a colocar... ¿Ven? ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que se me marque uno solo. Miren, uno de los 2, no los 2, porque esta es una selección única, o elige una tasa o elige la otra. ¿Qué pasa cuando esto me permite agregar los 2 botones? Si yo vengo, ¿verdad? Y al momento de la creación del botoncito, uno de ellos, al momento de crearlo, quedó fuera del marco de cuadro de grupo, puede ser que se le esté dañando el botón. Entonces, lo mejor que pueden hacer es borrarlo y volverlo a insertar y que quede justo adentro. Pero la selección tiene que ser única. Ahora, estos botoncitos, ¿verdad? Yo a ellos, yo les voy a asignar que se me coloquen en una de las celdas para que se vincule la selección. Entonces, le doy un clic derecho y me voy a formato de control y le digo, esta respuesta, esta selección se me va a colocar aquí. ¿Qué es lo que me va a hacer él? Bueno, que si yo elijo la primera, entonces es 1. Y si yo elijo la segunda, entonces es 2. Es como señalarme la opción que acabo de elegir. Miren, o 1 o 2. Si yo elijo solamente la primera, que me va a ir a dar aquí, pues él dice, bueno, como solo son 2, entonces, si elijo la primera es 1. Y si elijo la segunda, él entiende que automáticamente es 2. Ahora, yo quiero trabajar con este 2, porque yo quiero convertir esa respuesta en la tasa específica, ¿verdad? Que me dé el valor de la tasa. Vamos a mover este vínculo para acá. Entonces, yo aquí voy a utilizar una función lógica, muchachos. Una función lógica facilita que me diga, miren, si el resultado de la selección es igual a 1, si esta celda, que es el resultado de la selección de estos 2 botoncitos, es igual a 1,
¿Qué valor estoy eligiendo? ¿35% o 33%? 25. 35, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer ahí en verdadero? Fácil, ¿verdad? Colocar entonces 35%. Y si no es 35 y si no es 1, ¿qué valor sería? Si no es 35, es 33%, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Muchachos, si lo de Sí. arriba es falso, entonces no es 35 y por lo tanto es 33%. Entonces aquí le vamos a dar el formato del porcentaje. Miren, aquí lo pueden hacer. Y entonces usted, si usted elige este, el número 2, entonces la función lógica se lo convierte en la parte falsa porque dice no es igual a 1. Entonces esto es falso y dice entonces 33% y le coloca 33. Si usted elige la 1, dice, ah, es 1, entonces es 35%. Y lo mismo con los años. Miren, voy a insertar los únicos dos plazos que deben haber. Inserto. Puedo insertar incluso el cuadro primero para que no corran riesgo que lo que ustedes escriban se vaya a dañar. Entonces aquí elijo. Escribo. Elija plazo. ¿Ven? Entonces aquí vengo y coloco. Lick, disculpe, Ajá. ¿puede repetir cómo insertar ese cuadro, Lick, por favor? Ay, disculpe. Claro, claro. Este grande. El grande. El de grupo, papá. Sí, sí, Muy sí, bien. Lick, donde dice la tasa anual de las 2 selecciones, por favor. Lo vamos a hacer aquí porque este ejemplo es igual. Solo Ok, que en está años. bien, Lick, está bien, Entonces, miren. está bien. Si ustedes quieren hacer lo mismo con los años, entonces vuelven y repiten el proceso. Aquí estamos en la pestaña Programador, en Controles del Formulario, en esta opción que es Cuadro de Grupo, yo vuelvo, elijo el cuadro de grupo. Y le doy un clic aquí en el nombre, me permite modificarlo. Le digo, elija el plazo. ¿Ve? Y ya se queda. Recuerden, estamos trabajando con los controles del formulario, no con los controles ActiveX. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a meter adentro los 2 años con los cuales yo ofrezco el préstamo a los estudiantes. El primer puntito, miren adentro del recuadro, va a ser de 2 años. Voy a moverlo. Para moverlo es mejor moverlo con el clic derecho, muchachos. Y luego inserto otro botoncito adentro del recuadro y le voy a colocar ahora, ahí. Le voy a colocar, bueno, la otra oportunidad que tienen los estudiantes es a 3 años. ¿Ok? Entonces están las dos opciones. Si las opciones solo le selecciona una porque es una selección única, usted no puede elegir un plazo de préstamo de 2 y también de 3 años. Usted elige una sola. Entonces a una de ellas, no a las dos, a una de ellas, usted le da un clic derecho y le da formato de control y le dice, ¿a dónde me va a vincular la respuesta de mi selección? ¿A qué celda? La voy a colocar acá. Yo quiero que en esta celda me vaya a dar la respuesta, si es 1 o es 2. Entonces aquí cuando elijo 2 años se me coloca 1 y cuando elijo 3 años se me coloca 2. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos? Hasta ahorita solo hemos colocado el cuadro de grupo, las opciones y hemos vinculado la celda de la respuesta a la C19. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Chicos, ¿se me durmieron? ¿Dónde están? ¿Puedo continuar? ¿O quieren que les repita algo? Sí, Inge, todo bien. Muy bien, Continúa. entonces fíjense, vamos a continuar. Ahora, con esta selección yo no hago nada, ¿verdad? Porque yo tengo que conocer la respuesta aquí.
Porque 1 y 2, pues, no me dicen mucho porque no me dice cuántos años fueron los que elegí. Entonces, yo voy a colocar una pequeña función lógica. Miren, aquí donde quiera que cuando yo elija 3 años me diga 3, o cuando elija 2 años me coloque 2, entonces voy a hacer como la conversión de mi respuesta en el número de años que eligió el estudiante. Voy a colocar una función sí aquí. La prueba lógica es la selección, que es esta celda donde fue a dar el resultado de la elección, ¿verdad? O 1 o 2. Si C19 es 1, ¿cuántos años estoy hablando, muchachos? De 2 años. Muy bien, ¿verdad? Es de 2 años. Entonces solo le coloco el 2. Y si no es la selección 1, y si no es 2 años, ¿de cuántos años puede hacer entonces? Es verdad. Si no es 2 años que eligió el muchacho, entonces son 3 años. Y ahí se queda. Y le doy aceptar. Entonces, si yo elijo el 2, me coloca 3. Ahora, voy a colocarle aquí préstamo y le voy a colocar una cifra fija solo para hacer la función pago. Muy bien, entonces ya cuando tengo los datos de la tasa, de los años y del préstamo, entonces ya estoy lista a sacar la cuota mensual de pago de este muchacho. Me voy a f de x y elijo la función pago. Tasa. ¿Cómo está la tasa? ¿Qué tengo que hacer con esa tasa, muchachos? La multiplico por 12, la divido por 12, le saco la raíz cuadrada. ¿Qué hago con esa tasa anual? Díganme, por favor. La divide entre 12. ¿Estamos de acuerdo todos en que la tenemos que dividir entre 12? Sí, la tenemos que dividir entre 12, ¿verdad? Porque si me dicen que en un año yo voy a pagar el 35%, entonces yo quiero saber cuánto voy a pagar mensual. Entonces lo divido entre 12. El número de periodos, en este caso, son años. ¿Qué hago con esos años? Le saco la raíz, le saco el seno, el coseno, ¿qué hago? Como son años, los voy a multiplicar por 12 para ver cuántos meses hay en 3 años. Miren, y aquí ya me da 36. ¿Sí? Entonces, el valor del préstamo es esta celda, le antepongo el símbolo y le doy aceptar. La cuota mensual de este muchacho en 3 años es de 6,785. ¿Cuánto va a pagar este Juan en 3 años? Miren, esta es la cuota por el número de años por 12. Este muchacho va a pagar 244,274 lempiras al finalizar los 3 años. Eso en intereses es igual. Esto solo es para entender qué resultados nos están dando. ¿Cuánto va a pagar de intereses Juan? Casi 94,000 lempiras, ¿verdad? Eso es lo que va a pagar de intereses más el capital del préstamo, que fueron 150,000. Pero aquí lo importante es saber cuándo es que vamos a dividir entre 12 y cuándo es que vamos a multiplicar por 12, dependiendo de los datos que nos están dando, ¿verdad? Si me lo dan en años, la tasa, hay que dividirlo entre 12. Si me dan los años del plazo, hay que multiplicarlo por 12. ¿Cómo vamos? ¿Entendimos la función pago? Y el juego que vamos a hacer con los datos de tasa y plazo. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran evacuar?
Esto, por supuesto, solo es con práctica, muchachos. No vayan a estar ahí con que vieron el video una vez y ya me voy a hacer la guía, ¿verdad? No, vayan haciendo ejercicio y vayan viendo la guía, los vídeos. Ejercicio y el video que corresponde a esos temas. Y lo van haciendo poco a poco. Yo entendería que en este punto me están preguntando por estos ejercicios que son los últimos, pues porque ya vamos adelantados. Si hay alguien aquí que todavía no ha empezado, entonces déjeme decirle que va atrasado y que usted tiene que correr a estar trabajando lo más pronto posible en esa guía, ¿verdad? ¿Alguna otra duda que tengan para evacuarla? Esta es su guía, vamos a ver. Sí, esta es su guía. Entonces ahorita vimos lo de las macros, vimos lo de las listas, buscar, los botoncitos de opción y la función pago. ¿Quieren que vuelva a repetir algo o quieren que explique algo nuevo? Yo tengo una duda ahí donde dice porcentaje del total por categoría, ingeniera. Pero es en el anterior, la de la tabla dinámica. filtro. Muy bien, entonces vamos a hacer la tabla dinámica. Vamos a marcar toda la tabla, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es marcar toda la tabla, insertar la tabla dinámica. Si es en una nueva hoja de cálculo mejor, le doy a aceptar. Muy bien, el gráfico en el que tienen problema es, ¿en dónde me dice? Vamos a hacer este. Suma de cantidades por artículo. Porcentaje de total. Y, ¿a dónde está eso? Aquí. Después de suma, sigue porcentaje del total de artículos por categoría. Ok, Sí, voy a hacer porcentaje del total. este anterior porque aquí son dos gráficos, ¿verdad? Voy a sacar la cantidad por artículo y el porcentaje de cantidad por artículo. Muy bien, entonces mira, es el artículo y la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí cuando yo automáticamente trabajo con artículo y cantidad, porque me dice que es la suma de las cantidades por artículo, ahí es la primer gráfica. Automáticamente Excel cuando yo le elijo cantidad, él me suma todas las cantidades para cada artículo. No debo de tener aquí yo 2 leches, 2 manzanas, 2 naranjas, no, sino que todo lo que es la categoría leche, él suma las cantidades que hay. Y este es el primer gráfico que me están pidiendo. Ya vamos a hacer el de porcentaje. Aquí pues voy a utilizar este. Y este es el gráfico de suma de cantidad por artículo. En donde me dice, del artículo ternera, o del producto ternera, ¿verdad? Es el artículo que usted más tiene. Tiene 10 unidades que pueden ser, no sé, 10 quintales, 10 libras, 10 kilos, no sé, ¿verdad? Pero ahorita no estamos trabajando con las unidades, sino que con el valor bruto de la celda. Entonces, esta es la primera gráfica, suma de cantidad por artículo. Este gráfico, yo le doy clic derecho, le doy copiar y digamos que si esta es la hoja donde lo voy a pegar, vengo yo y lo pego. ¿Lo pego como, muchachos? Lo pego como imagen. Vamos a pegarlo nuevamente. Miren, lo pego como imagen. ¿Alguien me quiere decir por qué lo puedo pegar como imagen o por qué lo debo pegar como imagen? ¿Por qué? Así no cambia su formato. Porque así no Porque al cambian los copiarlo de otra valores. forma, se te Vuelven califica, a entonces lo cambiar. modifica también. Muy bien. Entonces ahora me dicen, me están pidiendo el mismo gráfico, cantidades por artículo, pero ahora ya no es la suma, sino el porcentaje. ¿Logran ver? Miren el gráfico lo que me pide aquí. Miren aquí. En esto que está, voy a quitarle este color. Miren aquí me dice, una es la suma por artículo, que es un gráfico, que ya lo hicimos ahorita. Y el otro es el porcentaje de cantidades por artículo. Ya no es la suma. Es el mismo gráfico, pero esto ahora yo lo quiero ver en porcentajes. Entonces, este mismo gráfico, yo me voy a ir aquí, en la parte de valores. Miren aquí, hay una flechita invertida. Y le voy a dar clic a la última opción que dice configuración del campo de valor.
Y entonces, ¿cómo lo voy a mostrar? Yo no lo quiero ver ya como una suma. Lo quiero ver como un porcentaje del total general. Miren. Entonces aquí en mostrar valores como, eligen un porcentaje del total general. Es decir, ¿a cuánto equivale ese 10 que tenía aquí en ternera? Significa que el 30% de todos los productos que tengo es la ternera, ¿verdad? Que si son 30 kilos, 30 lo que sea, entonces el producto que más tengo es la ternera y representa el 30% de todos los productos. El segundo más, con mayor cantidad es el salmón, con el 18%. Y las patas de cangrejo y rey de Alaska es el 15%. ¿Ven? Entonces aquí este sería el segundo gráfico. Miren, lo copio y lo pego donde van a estar mis gráficos. Si ustedes tienen que tener una hojita con todos los gráficos, puede ser esta misma, si ustedes quieren. Y lo pegan aquí. Entonces ahora ya tienen los dos gráficos. Tienen la suma de cantidad por artículo y tienen... Ajá. No sé si su internet o el mío, pero es que no se mueve nada, solo le escucho la voz. ¿Y los demás cómo ven? ¿No miran, cipotes? ¿Hola? Sí, yo sí miro bien. ¿Sí Yo miran? igual. Ah, pues es el Sí. suyo, hija. Ah, pues en la grabación ya se miraría bien, ¿verdad? Sí, sí, en la grabación. Entonces este es Oh, porcentaje de cantidad, miren, por artículo. Entonces aquí lo copian y lo voy a pegar de nuevo, que lo llevé con el título suma. Entonces aquí ya queda como porcentaje de cantidad por artículo. Y así es como sacan un porcentaje. Se van aquí en la parte inferior, configuración del campo de valor, y le dicen que se los muestre como un porcentaje del total general. Ya no, es la suma, pero ya no lo quieren ver como suma, sino que como un porcentaje. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Hola. Sí. Muy bien, entonces, chicos, si mañana todavía ustedes necesitan otra cosita o darse tiempo para revisar esos vídeos, entonces solo me avisan las dudas que tengan y nos volvemos a reunir. Si a ustedes les sale bien, por ejemplo, reunirse a las 8 porque algunos trabajan, entonces solo me dicen, ¿verdad? No, Ingrid. Reunámonos a las 8. Dígame, vamos a comenzar entonces. Dígame. ¿Estamos? Pero sí necesito, ¿verdad? Que practiquen esto, porque si no empiezan a hacer esa guía, no van a poder trabajar el proyecto. Voy a dejar la grabación, creo que ya con estas son dos grabaciones de la misma guía, ¿verdad? Voy a ponerle los enlaces, se los voy a tratar de mandar hoy mismo, para que ya sería esta la segunda tutoría sobre la guía que estamos trabajando. ¿Estamos, chicos? Sí. está bien, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos. Si ustedes quieren dentro de la semana, solo me avisan cuándo nos vamos a estar reuniendo, ¿verdad? Y con el tema ya específico, así como ahorita que me dijeron macros y nos dio el chancecito para repasar varios temas más. Muy bien, entonces me despido, que estén bien y dentro del transcurso de la noche, espero que antes de las 9, yo les voy a estar enviando los dos enlaces. ¿Listo? Bien, ingeniero. Muy bien, cuídense mucho. Oye, y hay que trabajar mucho en Excel. Excel no es de una vez, hay que practicarlo bastante. Me despido entonces, que estén bien. Adiós. Adiós.